Las 8:23. Damos la bienvenida al doctor Salim Saidán. Él es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, un analista experto en Derecho Constitucional. Doctor Saidán, al tiempo de darle la bienvenida, le preguntamos, ¿hay razones para ser perspicaces sobre la reunión de Yacu Pérez con el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres? Buen día, Rosana, Gustavo, un gusto estar en su programa. Un saludo a todos los que nos ven a través de la señal de Antena 1. Bueno, lo que debería comentar relacionado con lo que se difundió ayer es de preocupación, ¿no? O sea, hay una preocupación sin duda en la ciudadanía, sospechas pueden surgir, pero yo creo que se tiene que investigar a fondo. No podemos emitir juicios de valor aún, sería algo apresurado. Por un lado, el señor Yacu Pérez dice haber tenido un encuentro casual nada más, haber coincidido en las afueras de un edificio donde vive Darwin Seraquibe. Y por otro lado, ciertos periodistas de un medio digital alegan haber visto inclusive un maletín sugiriendo que habría algún tipo de hecho irregular en relación con un juez del Tribunal Contencioso Electoral, el señor Ángel Torres, que tendría obviamente incidencia en la resolución del recurso subjetivo contencioso electoral. Entonces, sin duda despierta sospechas, pero creo que sería prematuro hacer un juicio de valor por ahora. Hay que investigar, sin duda hay que investigar. Y yo creo que tampoco podemos llegar a ser selectivos. Uno de los problemas también que tiene este país es que dirigimos nuestra mirada solamente a ciertos actores políticos y cuando los protagonistas de algún hecho irregular son otros, definitivamente somos contemplativos. Y le pongo el caso concreto, Gustavo. Ustedes recordarán la reunión de Pascual del Chopo, me parece, con algunos consejeros, uno de los dirigentes del Partido Social Cristiano. Ustedes también habrán visto la alineación que tiene el señor Pita con el señor Guillermo Lasso. Entonces, si es que vamos a repudiar a la actuación de los consejeros del CNE, de los jueces del TCE, hagámoslo hacia todos y repudiemos la cercanía que tienen ellos con algunos sujetos políticos. El problema de este país es que no tenemos hasta ahora órganos de la función electoral independientes, integrados por gente proba. Tenemos, ahí está, este señor Torres, por cierto, de un historial tremendo, exdiputado de la Democracia Popular en el año 96, me parece. Fue también candidato asambleísta por el movimiento Creo. Y resulta que después, claro, tuvo algunas actuaciones que favorecieron a Noboa. Entonces, sin duda, yo tengo todas las sospechas del señor Torres, no confío en él. Sin embargo, creo que hay que investigarlo, darle el debido proceso al señor Torres y además el señor Pérez tiene que dar una explicación mucho más convincente, ¿no? Así como el resto de candidatos que de algún modo han tenido cercanías con consejeros o con jueces de la función electoral. En lo pragmático y sustancial, ¿hay alguna disposición en la Constitución, en las leyes ecuatorianas, en el Código de la Democracia específica que prohíba una reunión del tipo al que sugiere la denuncia? Sí, muy buena pregunta, Gustavo. Yo le podría decir que según el artículo 12 del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral, se señala como facultades de un juez sustanciador el mantener reuniones, ¿no es cierto?, con las partes procesales. Pero, ojo, se pueden realizar reuniones de manera conjunta y justificando de manera previa y por escrito la necesidad de la reunión. Es decir, no se pueden hacer reuniones con una sola de las partes, ¿no? En eso sí es clara la prohibición. Es decir, si es que se realizó una reunión absolutamente irregular, si es que se confirma que se realizó una reunión entre Yacu Pérez, quien presentó un recurso subjetivo contencioso electoral, y el señor juez Ángel Torres, pues definitivamente tendrán que enfrentar las consecuencias legales, ¿no?, judiciales. El artículo 12 dice lo siguiente: en los casos en que el conocimiento de la causa le corresponda al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, existirá un juez sustanciador, como ustedes saben, ¿no?
es el que tiene la responsabilidad de conocer la causa y después también presentar el proyecto de sentencia para conocimiento del Pleno, ¿no? Luego tienen ustedes, en este caso, que los jueces electorales no pueden mantener reuniones con las partes procesales, lo dice textual, salvo el caso que acudan de manera conjunta y justificando de manera previa y por escrito la necesidad de la reunión. Sí, tampoco podrán dar consejo a los órganos de la administración electoral sobre aspectos que pudieran ser materia de conocimiento y resolución jurisdiccional posterior. Miren lo que dice el artículo 12 del reglamento de trámites del TCE. Es absolutamente claro. Se permiten solamente de manera conjunta. Si se lo hizo de manera exclusiva con el señor Yacu Pérez, definitivamente es algo irregular, por lo cual tendrán que responder tanto el candidato como el señor juez. Sí quisiera comentar una cuestión adicional. Sí, antes de salirnos de esto, si me permite, doctor Saidán, el Tribunal Contencioso Electoral aclaró el día de ayer que no ha conocido y tampoco ha autorizado la supuesta reunión. Es relevante entonces esta aclaración que hace el Tribunal Constitucional. En un comunicado se advierte que el reglamento interno de la institución impide efectivamente que los jueces se reúnan, pero el juez Torres ha señalado que no es él quien tiene que conocer y resolver el caso del recurso subjetivo, sino es otro juez, Fernando Muñoz, y que en caso de que la instancia le llevara a él a tener que actuar, lo haría su suplente. Quisiéramos su comentario sobre esto. Sí, tuve la oportunidad de escuchar anoche al señor Ángel Torres, sí, en una entrevista con el periodista Freddy Paredes, y él decía justamente, yo no soy el juez sustanciador, en eso tiene toda la razón. Yo no soy el responsable de resolver este caso. Y si después, en una instancia posterior, yo tengo que participar en el pleno resolviendo ese caso, yo me voy a excusar. Ha anticipado a quedo y que actuaría el primer el primer juez de los suplentes, digamos, que le correspondería reemplazar, en este caso, el señor Ángel Torres. Y él ha dicho además otra cuestión, ¿no? Él ha dicho que en este caso él estaba reunido con Darwin Seraquibe para consultarle sobre una acción extraordinaria. Impresentable que un juez admita de una manera tan ligera que se reúne con abogados que están en libre ejercicio de su profesión. ¿Quién es el abogado Seraquibe, si nos puede comentar? El señor Darwin Seraquibe fue secretario, ustedes recordarán, fue secretario del Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Es decir, era una persona muy cercana a Julio César Rugido. Ustedes recordarán que él era secretario también de la Comisión Anticorrupción, me parece, cuando era parte de esa comisión ciudadana el señor Trujillo. Entonces, impresentable también que este señor Seraquibe, yo lo conozco también al señor Seraquibe, de hecho tuve la oportunidad de conocerlo en algún espacio académico, ¿sí? Y tampoco es de mi confianza. Insisto, yo tengo que ser muy frontal. Darwin Seraquibe y el señor Ángel Torres no son de mi confianza. Cualquier reunión de estos dos personajes a mí me despierta dudas. Pero insisto, yo creo que esto debe hacer que actúen los organismos de justicia, que investiguen, lleguen al fondo de esto, y si es que tienen que determinar responsabilidades en relación a estos dos personajes, lo tienen que hacer. Y si el señor Yacu Pérez efectivamente solo coincidió en las afueras del edificio, pues tampoco hay que descargar todo contra él hasta que se esclarezca el asunto. Me parece que esta forma de hacer periodismo sensacionalista, amarillista, le hace daño al país. Miren lo que ha pasado, por ejemplo, en países vecinos como el Perú. La política, básicamente, en una suerte de farandulización, amarillismo, sin que se manejen de manera seria estos asuntos. Hay que investigarle sin duda a Seraquibe, al señor Torres, y hacer extensiva la investigación al candidato. Pero si es que por ahora lo único que se tiene es una fotografía en las afueras del edificio, y si a partir de ahí comienzan a especular, a mí me preocupó, por ejemplo, lo que dijo Anderson Boscan, ¿no? Anderson Boscan mencionó en la forma en la que difundió que había un maletín.
obviamente ustedes saben a dónde iba dirigida su mención. Me parece que eso sí es una irresponsabilidad. Una cosa es decir, señores, vimos el hecho objetivo es que estaban conversando en las afueras de un edificio el señor Pérez, el señor, tal vez, qué sé yo, el señor Torres, y en ese edificio vive el señor Seraquibe. El señor Torres admite que se reunió con Seraquibe, ¿sí? Y lo que él dice es confirmatorio de lo que señalaba también Yacu Pérez, ¿no? Se encontraron en el edificio en las afueras. Si es así, en verdad, no habría ninguna irregularidad, pero si es que el señor Torres sí tuvo una reunión con el señor candidato, es algo muy grave que tendrá que ser investigado y dar lugar a responsabilidades en caso de que eso haya sido por una cantidad de irregularidades denunciadas por el señor Pérez que tenían que ser conocidas después por el señor Ángel Torres como juez. Doctor Saidán, yendo ya al proceso, Pachacuti y Yacu Pérez Huartambel han puesto todas sus esperanzas ahorita en la resolución del Tribunal Contencioso Electoral respecto de los actos irregulares que ellos han denunciado. Ellos hablan de un fraude. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo ve usted que va a avanzar este proceso? Sí, buenos días, Rosana. Yo le diría que el fraude electoral no está expresamente consagrado en el Código de la Democracia. Está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Y obviamente hay que ser más serios al momento de calificar a algo como fraude, ¿no? Me parece que se ha mencionado mucho esta palabra con mucha ligereza, Yo les invito a la ciudadanía que hable de fraude electoral de manera, con conocimiento de causa, sabiendo lo que es el fraude electoral. El 334 del Código Orgánico Integral Penal, miren lo que dice sobre el fraude electoral. Dice que la persona que altere los resultados de un proceso electoral o impida su escrutinio será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años, ¿sí? Y si la persona responsable es un servidor público, quedará además inhabilitada para ejercer cargo público por el doble de tiempo de la condena. Entonces sería algo muy grave para Guillermo Lasso el que se llegue a determinar la responsabilidad penal eventualmente en el proceso que está iniciando o en la investigación que está realizando Diana Salazar. Pero todavía es prematuro igualmente hablar de fraude. Insisto en que debemos ser prudentes en los señalamientos, en los calificativos que hagamos en torno a este tema. Yo también tengo sospechas, sin duda hay sospechas. También me parece que habría un perjuicio en relación a Yacu Pérez, algún tipo de una cadena de irregularidades, como por ejemplo en cuanto a los votos blancos. Los votos en blanco en Guayas tienen un número muy significativo que llama muchísimo la atención. Otra cuestión que llama mucho la atención es que en ciertas actas aparece con 0 votos el señor Yacu Pérez, ¿sí? Con más votos inclusive el señor Giovanni Andrade, que fue quien estuvo disputando los últimos lugares justamente con Paul Carrasco. Entonces, llama muchísimo la atención de ciertos resultados en ciertas actas. Ahora, la irresponsabilidad que cometió el Consejo Nacional Electoral es dar un anuncio del conteo rápido, siendo tan estrecha la diferencia entre el segundo y tercer lugar. Absolutamente irresponsable de parte de la presidenta Diana. En el marco de una evidente pugna, pues salió la presidenta, salió luego el vicepresidente a decir lo contrario. Exactamente. A los pocos minutos, me parece que fue a la media hora, en TC Televisión, o menos también. Sí. A los pocos minutos, y me parece que estábamos justamente en un espacio en vivo. Nosotros, cuando salió la presidenta del CNE a dar su anuncio, a los pocos minutos da una entrevista de Gisela Bayona, el señor Enrique Pita, diciendo que Guillermo Lasso ya está segundo, ¿sí? Y además diciendo que está segundo el consejero alineado con Creo, el señor Pita. Entonces, y definitivamente algo impresentable. Ahora, doctor Saidán, lo que ha pasado en forma posterior es de dominio público.
Y la lectura que queda es que el Consejo Nacional Electoral, tras la proclamación, considera el resultado de la primera vuelta como cosa juzgada. Va definiendo en estos días hasta los últimos detalles como fecha y hora para el debate entre Lasso y Arauz, por ejemplo. Su presidente y vocales han insistido en que el calendario electoral no puede dilatarse. La pregunta es, ¿qué pasaría si el Tribunal Contencioso Electoral determina un reconteo? Además, quizás, doctor Saidán, sumando a lo que dice Gustavo, Yacu Pérez ha dicho que agotará todas las instancias, incluso más allá de los órganos electorales, tanto nacionales como internacionales. Esto probablemente tomaría mucho más tiempo. Así es. Bueno, hay la posibilidad de que efectivamente la decisión del Tribunal Contencioso Electoral sea favorable para Yacu Pérez. En dicho escenario, definitivamente habría algunos inconvenientes con la segunda vuelta electoral. Vemos que la Constitución de la República establece que la fecha de posesión del binomio presidencial es el 24 de mayo. Ustedes saben que el 14 de mayo, 10 días antes, se posesiona ya la Asamblea, designa sus autoridades, y una vez ya conformada, designadas las autoridades de la Asamblea, el 24 de mayo tienen que posesionarlo al presidente de la República, sea Arauz o sea Lasso. El pequeño inconveniente en este caso es que si es que el Tribunal Contencioso Electoral le da la razón a Yacu Pérez y dispone al CNE realizar un reconteo, el reconteo exige una logística, un despliegue de recursos humanos y económicos que definitivamente no sé si es que está en capacidad de realizar en pocos días el Consejo Nacional Electoral. Ya hemos visto cómo actúa el Consejo Nacional Electoral, así que dudo que en 1 o 2 semanas se pueda realizar eso. Tal vez 3 semanas, y eso ya pone en riesgo la fecha del 11 de abril en que se realizaría la segunda vuelta electoral. Entonces yo veo muy complicado el escenario de que se acepte el recurso subjetivo contencioso electoral a Yacu Pérez y se disponga al CNE el reconteo, porque ese reconteo va a tomar algún tiempo. Sobre todo habrá que revisar en cuántas provincias se dispone el reconteo, porque si es en provincias numerosas como en Guayas, por ejemplo, el asunto va a ser muy complicado. No sé si es que lo logre el CNE. En todo caso, legalmente hablando, constitucionalmente hablando, no es posible un diferimiento de la segunda vuelta electoral. Y lo que usted señala, Rosana, digamos que le rechazan el recurso contencioso electoral a Yacu Pérez. Agota los recursos internos el señor Pérez. Podría presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Claro que lo puede hacer, una vez agotados los recursos internos aquí en el Ecuador. ¿Y qué podría pasar? Que ya tal vez tengamos un presidente electo, posesionado en funciones, y venga después de unos meses una decisión a favor de Yacu Pérez. ¿Cómo le reparan la violación de sus derechos políticos a él y a su electorado cuando ya tenemos un presidente en funciones? Entonces es muy complejo el escenario, y sin duda yo creo que tiene toda la razón de sospechar el señor Pérez, más allá de su mala asesoría. Me parece que está mal asesorado jurídicamente. Los abogados han presentado malos recursos, han presentado malas actas con supuestas inconsistencias, pero sin señalamientos claros. No ha estado bien asesorado el señor candidato, y me parece que por esa razón no han prosperado los reclamos. Ustedes seguramente habrán escuchado que presentó primero derecho de objeción, después presentó una impugnación, de lo que tengo entendido, y ahora presentó un recurso contencioso electoral, y ninguno de esos reclamos ha sido bien presentado. Yo he visto los escritos mal fundamentados, sin adjuntar correctamente las pruebas, y eso obviamente complica la situación del señor Pérez, que podría haber recibido una respuesta favorable de los organismos electorales si se habría asesorado mejor en la parte legal. Bien. Transitando a otro tema bastante importante también, doctor Saidán, ¿cómo mira usted esa evidente falta de voluntad política del CAL y ahora la conformación de una mesa técnica entre el Ejecutivo y el Legislativo para revisar el proyecto de ley para la defensa de la dolarización? Y además, ¿qué tan pertinente es la intención del gobierno y la insistencia de tratarlo ahora?
Sí, lastimosamente este proyecto de ley ha sido presentado en una coyuntura electoral que justamente hace pensar que está dirigido a un candidato, sea o no de nuestra simpatía el señor Arauz. Yo creo que va dirigido justamente en contra de este candidato que, debo decirlo, de manera irresponsable también ha dicho que tendrá al Banco Central como la entidad que va a solucionar todos los problemas económicos del país. De las reservas del Banco Central va a tomar para pagarles a los GATS, de las reservas del Banco Central va a tomar los $1,000 para cada familia y ayudarles para salir de la crisis, de las reservas del Banco Central va a tomar todo. O sea, eso sí es una completa irresponsabilidad. Y claro, la excusa es, no, es que eso están haciendo en Alemania, en Estados Unidos. Sí, señor, pero en otro tipo de economías, pues. Y claro, a partir de ahí, ¿qué es lo que se ha presentado? Un proyecto de ley para fortalecer la dolarización, que en realidad no es para fortalecer la dolarización, es para darle más autonomía al Banco Central, ¿sí? Y que en realidad vuelva a ser manejado más que nada por los bancos privados. Y eso me parece a mí que no es conveniente y no es constitucional. Es clarísima la Constitución. Es clarísima la Constitución. El Banco Central tiene una relación muy cercana con el Ejecutivo. Así está configurado en la Constitución. Nos gusta o no. Si no nos gusta, ¿qué tenemos que proponer? No es un proyecto de ley, una reforma a la Constitución. Entonces, es legítimo si es que quieren reformar la Constitución, pero no es legítimo si es que quieren, mediante ley, alterar lo que dice la Constitución sobre el Banco Central. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Rosana y Gustavo. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Declaraciones del doctor Salim Saidán, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, analista experto en Derecho Constitucional. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es